Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a dar una corta reflexión sobre lo que tiene que ver con el perdón. Primero que todo vamos a decir que la Biblia en su mayoría no tiene consejos. La Biblia es imperativa, la Biblia tiene órdenes, tiene mandamientos. Aquí presenciamos precisamente uno de esos mandamientos más importantes, el de perdonar. La Biblia toda es imperativa. Tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es un rey, un Dios que exige obediencia. Por lo tanto, la Biblia habla de sus mandatos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, que dan vida a los que las practican. Por eso es que tenemos que tener muy claro ese concepto. La Biblia no nos está aconsejando, no nos está dando opciones, nos está dando mandatos. Y uno de esos mandatos más importantes es el de perdonar. Aquí Pedro le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces perdona a mi hermano? 7. Y Pedro lo está haciendo de una manera como exaltándose a él mismo, diciendo: 7 es mucho. ¿Será que hasta 7 le puedo perdonar? ¿Y qué le responde el Señor? No, yo le digo que no 7, hasta 70 veces 7. O sea, 70 veces 7 es una cantidad exorbitante para perdonar las ofensas que le haga una misma persona, porque está diciendo: ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? O sea, está hablando de que se le puede perdonar cuántas veces a una misma persona las ofensas. A Pedro le pareció demasiado 7, pero el Señor, ¿qué le dice? No, 7 no, sino 70 veces 7. Entonces, en esta reflexión vamos a hablar de eso precisamente, de que es un mandamiento. Y ahí está la clave. Ahí está la clave para aprender a perdonar. Los seres humanos, cuando nos cometen una falta, cuando nos ofenden, cuando nos hieren, para nosotros es muy difícil olvidar. Hay un dicho por ahí que dice: es que yo perdono pero no olvido. Y ese dicho es cierto, los seres humanos no tenemos esa capacidad. El único que tiene la capacidad de perdonar y olvidar es el Señor. Él dice en su palabra que Él, nuestros pecados, nunca más se acordará de ellos, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. Que nunca más, que Él borra nuestras rebeliones y que nunca más se acordará de ellos. En otra parte de la Biblia dice que los echa en el fondo del mar y no se vuelve a acordar. Dios es el único que tiene esa capacidad. Los seres humanos no la tenemos. Un ejemplo claro de eso es que cuando a uno le cometen una falta, uno puede dejar de ver a la persona muchos años. Y cuando se la vuelve a encontrar, lo primero que le llega a la mente es el daño que le hizo. Es la herida que le causó. Es la ofensa que le causó. Es lo primero que le viene a la mente. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos llegar a obedecer ese mandamiento tan imperativo del Señor? Ustedes saben que el Padre Nuestro termina: y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces allí hay una promesa condicional. Dios nos perdona, pero sí perdonamos a los que nos ofenden. Hay una condición para nosotros acceder al perdón continuo de nuestros errores y faltas. Entonces, ¿cómo podemos acceder? O más bien, ¿cómo podemos practicar o cómo podemos obedecer ese mandamiento de perdonar? Entendiendo primeramente eso, es un mandato, es un mandamiento. Entonces, cuando yo entiendo que es un mandamiento, es algo que Dios exige de mí en su soberanía, como el creador de todas las cosas, como el soberano rey del universo, y yo como una criatura que creo en Él, que soy creyente, que soy hijo de Dios, ya hago parte de su reino, ya soy un súbdito. Lastimosamente nuestra cultura occidental nos impide a nosotros entender que es un rey. La Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es el soberano de todo el universo. Pero nuestra cultura occidental, donde hemos sido criados, hemos sido levantados y nuestra experiencia sociocultural ha sido en democracias, para nosotros es muy complicado
entender que es una monarquía. Una monarquía es muy diferente a una democracia. Nosotros elegimos nuestros gobernantes. En una monarquía no, el rey es establecido por herencia y lo escoge Dios. Hablando pues del tema de la monarquía del Medio Oriente, en otra clase de monarquías más que todo es por herencia. Son familias que ya tienen ese derecho legal de ser reyes. Y los reyes tienen súbditos. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros en nuestras culturas occidentales democráticas tenemos cantidad de derechos. En una monarquía casi no existen los derechos. El rey es el soberano, o sea, el dueño. Es el dueño de los súbditos, es dueño de lo que tiene la persona, es dueño de la familia, incluso dueño hasta de la vida. Entonces nosotros en nuestra mente occidental no podemos entender eso. Y eso es muy bueno entenderlo, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a entender la soberanía de Dios. Dios todo lo gobierna. Él es dueño de nuestra vida, dueño de nuestra economía, dueño de nuestra salud, dueño de nuestras relaciones, dueño de nuestro trabajo. Él es el soberano absoluto de todas las cosas. Y nosotros al haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un rey. Entonces a ese rey tenemos que obedecerlo, no es una opción. No es si a mí me parece, es que yo creo, no. No tenemos opción, no es opcional, es imperativo. O sea, es una orden, es un mandamiento. Entonces, en este mensaje muy corto, quiero que tengamos en cuenta que una de las primeras cosas que debemos entender es la soberanía de Dios en lo que tiene que ver en sus mandatos. El tema de la soberanía de Dios es mucho más amplio, que después lo trataremos, pero en lo que tiene que ver con el perdón es un mandato, es una orden, es un imperativo. Entonces, cuando yo lo entiendo, ¿qué hago? La persona me ofende, me causa la herida, pero entonces yo tomo una decisión. Por eso hay que entender que el perdón es una decisión de obedecer. Yo decido obedecer el mandato de Dios con mi parte evolutiva, o sea, con mi voluntad. Yo obedezco al Señor y le digo al Señor, Señor, lo voy a obedecer, voy a perdonar a esa persona, aunque me duela. Me va a seguir doliendo, la herida está ahí abierta. Pero entonces el primer paso, ¿qué es? Obediencia. Ahí donde voy a lograr perdonar a la persona que me ofendió, sea hermano o no hermano. ¿Cómo lo logro? En un acto de obediencia. Yo le digo a Dios, Señor, me duele, lo veo y me da rabia, tal vez tenga deseo de venganza, no me deja dormir, tengo rencor, pero voy a obedecer. Y Dios honra la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando la persona le obedece al uno perdonar al ofensor? Dios empieza a hacer algo que se llama sanar la herida. Dios empieza a que esa herida empiece a cerrar. Y a medida que va pasando el tiempo, Dios va sanando. Entonces ya donde estaba esa herida queda una cicatriz, pero esa cicatriz no duele. Ya uno se va a encontrar la persona, tal vez se acuerde de lo que le hizo, pero ya no le va a causar dolor. Imagine que el Señor manda a que si el enemigo le pide a uno de beber o de comer, uno le dé. Y Él manda amar a los enemigos. ¿Cuánto no más a perdonarlos? Entonces nosotros, la clave para ejercitar el perdón es la obediencia. Primero obedecemos, perdonamos a la persona en un acto de obediencia a Dios y Dios sana la herida. Dios se encarga de sanar esa herida. Entonces ya nos permite a nosotros liberarnos de esa carga de rencor, tal vez de deseo de venganza, de furia, de ira. Y ya cuando veamos al ofensor, tal vez nos acordemos porque nuestra mente no tiene la capacidad de olvidar, pero, y menos las ofensas, pero vamos a estar en paz, que es lo más importante, estar en paz con todos, porque recuerda lo que dice la palabra, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la invitación en este momento es a que entendamos que el perdón es un acto de obediencia a Dios y que Dios honra esa obediencia y nos va a bendecir con sanar nuestras heridas y podremos descansar y estar en paz no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo y con nuestro hermano. Que Dios les bendiga.